Tengo un teclado nuevo. Quiero repasar un concepto que vimos la clase pasada, que es como los esquemas de resumen que estudiamos. Con respecto a linfocitos, que espero que vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Qué linfocito es el que se representa en este esquema? ¿Qué linfocito está representado en este esquema? ¿No? ¿Linfocito T? ¿El T? Un linfocito T. ¿Cuál? Está en todas partes, ¿verdad? O sea, el TCD4. Un TCD4. ¿Qué es un TCD4? ¿Qué otro nombre recibe? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué estás como confiado? Exacto, sí. ¿Profe? Ya. Yo. Es que en el paper salía el linfocito TH, pero según el paper era T auxiliar. Ya. Y según yo este helper. Ya. ¿En qué O es idioma lo estamos? mismo. ¿Ah? ¿En qué idioma estamos hablando? ¿Cómo? ¿En qué idioma estamos hablando ahora? Español, ¿no? Sí. Ya. ¿Y el helper es una palabra española? Ah. La traducción es auxiliar. O Auxiliar. ayudador, también algunos lo traducen. Ah, ok. ¿Ya? Tenía esa duda. Depende de la traducción solamente. Ok. ¿Ya? En la mayoría de los textos hablan de helper. Ya. Aunque se esté hablando en español, lo suelen poner como helper. Pero si hay alguien muy fanático de español, lo va a poner como Auxiliar. Ok. ya, entonces, tenemos este helper, que es un TCD4 positivo, ¿cierto? Este es TCD4. ¿Y cuál es la función de este TCD4 o de helper? Lo digo porque mientras hacía la clase por segunda vez, a las 7 de la tarde, me escuché hablar a mí mismo, como que me dije, y me escuché hablar de esta idea en particular, y dije, no, lo que está mal. Y me retracté y les expliqué a los chicos. Pero a ustedes ya se lo habían pasado, entonces quiero sacar un error que probablemente dije. Yo asumo que lo dije así, porque generalmente en la tarde repito casi como una grabadora lo que hablo en la mañana. Entonces, quiero que si alguien se atreve a explicar un poco esta diapositiva, ¿en qué, de qué trata? Es un resumen de esta actividad. ¿Alguien? ¿Quiere participar? ¿No? Que aparece una célula presentadora de antígeno. Maravilloso. La presentación de antígenos, ¿no? En este caso, se dice cuál es, pero fue aparentemente una célula del virus. ¿Qué más? Va a interactuar con La la TGL, citocina. ¿verdad? Por medio de un complejo mecanismo de actividad 2, ya, donde le va a presentar un antígeno. ¿Ok? ¿Qué más? Libera la citoquina. ¿Ok? ¿Qué lidera la citoquina? Linfocito T helper. No. ¿La célula TGL, entiendo? Actividad T helper de la célula. Libera la citoquina. ¿Cuál era? No está. Bueno, se liberan diferentes tipos de citoquinas en respuesta a esta interacción y eso va a inducir la respuesta de la T helper, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la T helper? Y ese es el Ayudar. error que yo dije, según yo recuerdo, en la clase pasada. Hablé todo bien, pero cuando expliqué este gráfico, no sé qué me pasó. Y hablé de la T helper como si fuera un linfocito B. ¿Ya? Entonces no quiero que quede ese error. Una T helper no es un linfocito B. ¿Ya? No produce anticuerpos. ¿Ok? Lo que hace es estimular los procesos de respuesta inmune. ¿Ok?
Entonces lo que va a hacer, se va a empezar a clonar, ¿sí? Y estos clones van a liberar mayor cantidad de citoquinas dependiendo de muchas cosas. ¿Qué se lo activó? ¿En qué grado de activación estaba? ¿Qué antígeno le presentó? Todo eso va a conducir a que esta TGS libere ciertas citoquinas u otras. ¿Ya? ¿Para qué? Para favorecer la respuesta inmune en general. Ya, recuerden que las T-helper, su función es exacerbar la respuesta inmune, al contrario de las T-reguladoras, que lo que hacen es inhibir la respuesta inmune. Son dos polos opuestos. Ya, esto con la TCD4 positiva o TCI, o T auxiliar. Esta, la misma de esta. Ya hablamos de la TSD4, esta es la TSD8, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es la función de la TSD8? ¿Qué otro nombre recibe la TSD8? ¿Es un linfocito? ¿Cuál? Bien, dilo con fuerza, no tengas miedo. Nos queda una pura clase que es, bueno, aparte de esta, es la del 14. Y si no sabemos seguir el hilo conductual de la materia, va a ser súper difícil. Y en realidad, yo presente como ustedes, me pasaba eso. Estar como priorizado, tengo pruebas esta semana de producción, he estudiado producción y olvidado demás. Pero es una mala práctica. Una muy mala práctica porque lo que vamos a ver ahora es todas las células presentadoras de antígenos y si no se entiende el hilo conductor de todo el curso, la verdad es que va a ser más difícil que ustedes puedan integrar y va a significar que ustedes van a tener que esforzar el doble o el triple a la hora de estudiar para entender la materia más fácil. Es un poco tarde hacerles este énfasis, creo que para ti se me está diciendo lo mismo, pero ustedes conocen sus resultados en cuanto a sus estudios, tienen que alcanzar para poder estudiar la materia, se esfuerzan mucho, la pasan mal, lo siguen haciendo. Yo no entiendo cuál es la gracia de estudiar farmacia. Estudien esa clase idealmente, no un estudio tan acabado, pero sí conozcan conceptos bien generales, como una tesis de 8 es un tecido tóxico, eso es muy general, deberían saber. Ya, el tecido tóxico, lo mismo en la clase pasada, va a interactuar principalmente con células que están expresando proteínas, ¿cierto? Que les llamamos complejos mayores de compatibilidad, principalmente el tipo 1, ¿verdad? Va a interactuar con el receptor del linfocito T citotóxico y esta interacción va a hacer que el linfocito T citotóxico ejecute su acción que es la citotoxicidad, o sea, por algo se llama así. Y eso va a provocar que esta célula infectada muera. Lo hace por distintos mecanismos. Aquí se graficaba uno de los dos que mencionamos, en donde se liberan distintas proteínas como las enzimas y las fosforinas, se forman. Habían varias teorías, también la vimos en la clase pasada. Una de ellas era formar estos poros en la membrana para que ingresaran las enzimas que tienen actividad proteolítica, lo cual va a ir a destruir principalmente mitocondrias, va a ir a destruir el material genético y finalmente vas a terminar con la eliminación de la célula diana, que normalmente es una célula infectada o una célula que está con alguna desregulación, potencialmente cancerígena. Entonces, esas células citotóxicas las que se encargan de desechar eso y eliminar. ¿Ya? Eso deben recordar. El programa me pide que les pase a los linfocitos antes de la presentación de antígenos. No les muestro el sentido, pero bueno. También sería más lógico pasar primero cómo se presenta el antígeno y luego qué pasa con esta presentación. Y esta es el linfocito B. ¿Sí? Este linfocito B no tiene nada que ver con el linfocito T anterior. El linfocito T se subdivide en dos principales, que es una gran división en realidad, pero tenemos dos divisiones principales en donde está
bien tiene ciertas subdivisiones, como pueden ser la célula plasmática y la célula de memoria, en general pensamos en un solo tipo de célula, que es el linfocito B. Y su función es, una vez interactúa con un antígeno, su principal función es la de producir anticuerpos. ¿Ya? Entonces decíamos que el linfocito T se asocia a la parte efectora celular, ¿sí? En donde es la propia célula la que va a enfrentar al antígeno, como podemos ver en la test citotóxica. Es la propia célula, no manda señales químicas por nuestra sanguínea, sino que va ella misma a interactuar con el antígeno. Mientras que el linfocito T, particularmente en su versión plasmocito, o célula plasmática, su función efectiva es liberar inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces tienen dos formas diferentes de afrontar un mismo problema. ¿Ya? Hoy día vamos a conversar de algunas otras diferencias. Entonces, hoy día vamos a hablar de presentación de antígenos, vamos a hablar de ciertas estructuras, de algunas clasificaciones, la que en realidad no es muy larga, para que al final tengamos el test. Podemos intentar. Un conversatorio. Conversatorio. Ese es el problema. Ya, a ver. Una cosa que es importante pensar para la presentación de antígenos es saber cómo se obtienen esos antígenos. ¿Ya? Una de las... ¿Cómo se le ocurre a ustedes que llegan esos antígenos a las células presentadoras de antígenos? ¿Qué tiene que pasar? Opsonizar, tienen que marcar. Eso es opsonizar, ¿sí? Marcar por inmunoglobulinas. Las el complemento. Las inmunoglobulinas, para ser producidas, necesitan haber interactuado con el antígeno antes. Por tanto, necesitas una presentación de antígeno previo. Entonces, entras en un círculo que difícilmente tenga un origen. Como que fue primero el huevo de la gallina. ¿Qué necesitamos? Primero de todo, pensemos, ¿qué células son presentadoras de antígeno? Ya, las células dendríticas. Son como la principal célula presentadora de antígeno. ¿Qué otra célula presentadora de antígeno conocen? Macrófago. Bien, macrófago. ¿Qué más? Nos falta uno. Neutrófilo. Sí, también. En realidad, a lo que voy con esta pregunta es diferenciar las células, porque en realidad muchos tipos de células, la mayoría de las células nucleares pueden presentar antígenos, ¿ya? Pero lo hacen por una ruta distinta. Estas que mencionamos recién son células presentadoras de antígeno como especializadas o profesionales, ¿ya? Ok. ¿Qué características en común tienen el neutrófilo, el macrófago y las células dendríticas? Presentan antígenos. Ok, ¿qué más? Pueden fagocitar, ¿ya? Y este va a ser el primer paso para la presentación de antígenos, la fagocitosis, ¿ya? Entonces, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas tienen una gran capacidad fagocítica, principalmente el macrófago, ¿verdad? El objetivo de la fagocitosis, en la mayoría de las veces, es la destrucción del patógeno, no necesariamente la exposición de ciertos réptiles. ¿Ya? El objetivo principal de la fagocitosis, pensando en la inmunidad innata, es la destrucción del patógeno. Profe, ¿por qué se refiere como la mayoría de las veces? Porque el objetivo principal de la inmunidad innata es destruir. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de las rutas y te vas a dar cuenta que el sistema para los neutrófilos y los macrófagos está fuertemente diseñado para la destrucción. Mientras que la célula dendrítica no destruye tan bien su antígeno ingerido y conserva ciertas estructuras en mayor cantidad que lo haría un neutrófilo o un macrófago. Okay. ¿Ya?
Entonces, los neutrófilos y los macrófagos dependen de diferentes estrategias fagocíticas para poder así matar a los patógenos. Es decir, estas dos células principalmente fagocitan para destruir. ¿Ya? Por un lado, los neutrófilos dependen de su gran variedad o arsenal químico que presentan en sus gránulos, con potenciales antimicrobianos. Dentro de ellos tenemos los radicales de oxígeno, ciertos derivados del cloruro, que son fuertemente ácidas para así destruir finalmente al patógeno. ¿Ya? El macrófago depende de su potente actividad proteolítica, principalmente enfocado en enzimas lisosomales, para así eliminar el patógeno. Entonces, usan dos estrategias distintas para un mismo objetivo, que es la destrucción del patógeno. Pero las células dendríticas lo hacen de una forma diferente. Entonces, a diferencia de los otros fagocitos, las células dendríticas no participan directamente de la eliminación inmediata del patógeno, no es su objetivo principal. ¿Ya? De hecho, si pensamos en células del sistema inmune innato, cuando pensamos en la fagocitosis, la célula dendrítica no es una célula que se nos venga a la cabeza, porque no es una gran célula fagocitadora. ¿Ya? Yo no voy a pensar en controlar una infección bacteriana con una gran presencia de células dendríticas. ¿Ya? A diferencia de que en las zonas tengo muchos macrófagos, quizás puedo controlar esta primera infección solo con la fagocitosis de estas células. Las células dendríticas son potentes células presentadoras de antígenos, las únicas capaces de activar a células T en reposo. ¿Ya? Esto es algo bien importante. Después de absorber patógenos, estoy pensando en las células dendríticas, células infectadas o células en apoptosis, estas células dendríticas procesan los antígenos, ya tienen una mayor capacidad de procesamiento de antígenos, derivado de estas partículas de péptidos, y cargan estos péptidos en moléculas que conocemos como los complejos mayor de histocompatibilidad, que los solemos abreviar como MHC, y que existen de dos tipos, el clase 1 y el clase 2. ¿Ya? Las células dendríticas pueden expresar ambos. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, o clase 2, es un complejo que se expresa en las células presentadoras de antígeno profesional. Si pienso en el tipo 2, estoy pensando en esa ruta de presentación de antígeno. Si pienso en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, nuevamente cualquier célula nucleada, con muy contadas excepciones, que me parece que son algunas células neuronales, y los espermatozoides serían como las únicas células que no tienen esta capacidad de presentación antígeno. Entonces todo el resto lo puede hacer. ¿Ya? No es una molécula muy exclusiva. Volvamos a la fagocitosis. Pensemos en los neutrófilos. ¿Ya? La fagocitosis, por medio de especies oxidantes, reactivas tóxicas, ¿sí? Estoy pensando en especies reactivas de oxígeno particularmente, y moléculas como proteasas y péptidos bioactivos. Esta es lo que se conoce como explosión oxidativa, y es la técnica o la vía por la cual los neutrófilos logran degradar de forma tan eficiente a los antígenos ingentes. ¿Ya? Y también en la misma ruta que utilizan los neutrófilos una vez que se degradan y dividen estos gránulos al ambiente. ¿Ya? Fuertemente degradativo. Para esto hay una molécula muy importante, que es esta NOS2, que está compuesta de dos glucopéptidos, el GP91 y el P22. ¿Ya? Lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, el NOS2 es una enzima, está compuesto por estas dos subunidades, GP91 y P22. Esta se fusiona con el fagosoma. Estoy pensando en que hubo una invaginación, hubo una fagocitosis de un patógeno, ¿sí? Viene NOS2 y se agrega a este fagosoma para comenzar a reclutar otros FOX, como el P40, el P47, el P67, y empezar a construir una maquinaria degradativa. ¿Ya? Finalmente se agrega una molécula que se llama RAC, la cual va a potenciar la activación de la molécula inicial, que es NOS2. ¿Ya? RAC potencia esta activación. NOS2
transfiere electrones, ese es su trabajo, transferir electrones desde el citosol hacia la parte interna de esta vesícula fagosómica, donde se utiliza para generar lo que hemos estado diciendo, que es esta explosión oxidativa, ¿ya? Entonces vamos a generar, a partir de estos electrones que provienen del citoplasma o del citosol, vamos a generar superóxidos a través de una serie de reacciones moleculares que finalmente consumen oxígeno, ¿ya? Luego de generar esto, se va a agregar otra enzima dentro de este fagosoma que se llama mieloperoxidasa, ¿ya? Los superóxidos creados por NOx2 más la mieloperoxidasa van a contribuir a generar un ambiente extremadamente tóxico dentro de este fagosoma, que va a estar constituido principalmente por ácido hipocloroso, por diferentes cloros, cloraminas, radicales de hidroxilo y oxígeno simple, ¿ya? Este es el esquema de NOx2, ¿ya? Tenemos GP91, tenemos P22, ¿ya? Una vez que está unido al fagosoma, vamos a reclutar estas otras proteínas, y RAC se va a asociar a esta gran molécula, y una vez que están todas unidas, vamos a empezar a generar estas corrientes electrónicas, ¿verdad? Llevando electrones desde el citosol hacia el fagosoma, para así comenzar a secretar todas las sustancias tóxicas que hemos estado conversando, ¿ya? Este NOx2 también se conoce como NAD-fosfato oxidasa, ¿ya? Este es el otro nombre que recibe, porque oxida para obtener electrones. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué? Utiliza el oxígeno, ¿Ya? le quita electrones al oxígeno, y con esto vamos a comenzar lo que se había amarrado ahora. ¿Sí? A partir del oxígeno vamos a generar estas moléculas que se denominan superóxidos, que son altamente tóxicos para diferentes patógenos. Okay. ¿Ya? Pero para hacer todo esto necesita oxígeno, que es lo que se grafica acá. Oxígeno, sale el mismo oxígeno pero sale con un electrón menos, que fue el que utilizó esta NOx. ¿Ya? Otro gráfico, aquí el patógeno está representado acá, ¿ya? Partimos con este aporte de oxígeno hacia la NOx2, le quito un electrón, se forman estos grupos superóxidos, viene la mieloperoxidasa, que es una enzima que está contenida en estos gránulos azurófilos, se aporta al fagosoma y juntas van a empezar a secretar entonces todos los componentes degradativos propios de los gránulos de los neutrófilos. Esta taquilla que utiliza el neutrófilo para poder degradar los patógenos fagocitados, ¿ya? Entonces, la muerte de los microorganismos no se debe únicamente a la toxicidad directa de los productos NOx, ¿ya? También no es solamente esta secreción de sustancias de radicales, sino que también va a haber actividad proteolítica propia de enzimas proteasas y péptidos antimicrobianos, pero hay que considerar que los neutrófilos principalmente degradan por esta vía de NOx, ¿ya? Si pienso en NOx, pienso en neutrófilos. No es el único célula fagocítica que presenta NOx, pero es la que más desarrolla finalmente esta degradación por esta vía, ¿ya? Ahora, los macrófagos, en comparación con los neutrófilos, luchan contra los microbios fagocitados y forman esto que hemos denominado y que ya hemos visto a lo largo del curso, que es la primera defensa del sistema inmune innato. Los macrófagos carecen de azurófilos. Recuerden que los azurófilos tienen esta enzima para poder producir los compuestos hidroxilos, o del grupo del oxígeno en realidad, los radicales de oxígeno. Entonces, al no tener estos azurófilos, tienen que utilizar otras vías para poder producir la degradación, ¿ya?
Y para eso se desarrolla algo que se entiende como, o se conoce como esta dinámica de membrana. ¿Ya? Vamos a tener un fagosoma temprano, estamos de nuevo pensando en que este macrófago ya ingirió al patógeno, se forma este fagosoma temprano, y este fagosoma temprano va a empezar a interactuar con diferentes organelos internos del macrófago, que van a ir aportándole poco a poco la maquinaria necesaria para poder degradar al patógeno que está siendo fagocitado. ¿Ya? Los fagosomas adquieren progresivamente enzimas degradativas lisosomales y la maquinaria de acidificación que necesita para poder eliminar el patógeno. Esto es algo progresivo. ¿Ya? Se le proporcionan glucosidasas y proteasas en un proceso que se suele denominar kiss and run, como besar y correr. Aquí hay varias rutas, pero la que quiero que observen es esta. ¿Ya? Entonces tenemos esta vesícula endosómica, supongamos que se fagocitó algo acá, va viajando por acá. Tenemos este endosoma tardío, pensemos que es el fagosoma. ¿Ya? Y a medida que esto va avanzando por las rutas, se va a ir interactuando con diferentes vesículas, como puede ser este lisosoma, por ejemplo. Y aquí tenemos la fase del beso, en donde las membranas se juntan, intercambian secreciones y luego corren. ¿Cierto? Se separan y cada una sigue por su propia ruta. ¿Ya? Esta es lo que se llama como dinámica de membranas, que consiste en este besar y correr. Nuevamente, para entender el rol del macrófago a la hora de la fagocitosis, o cómo ésta va madurando dentro del propio macrófago, tenemos aquí una partícula fagocitada, que puede ser el antígeno que ustedes quieran. Aquí de nuevo tenemos a estos dos. Esta es fagocitado, este antígeno fagocitado, y tenemos, por ejemplo, de manera temprana la formación de estas 5 ATPasas, esta V5, cuya función es simplemente meter protones dentro del fagosoma para comenzar a acidificar poco a poco el medio. ¿Ya? Esta sería como la primera forma de control que tiene este fagosoma temprano. ¿Ya? Poco a poco voy a ir cambiando el pH a medida que voy a ir proporcionándole las herramientas, los medios para que este fagosoma pueda acidificarse y así ir degradando la partícula fagocitada. Entonces, vamos a obtener materiales de diferentes partes. ¿Ya? Vamos a obtener materiales desde estos endosomas con maquinaria reciclada, que van a aportar cierta maquinaria a este fagosoma temprano. Vamos a tener elementos del aparato de Golgi, que también van cargados de proteasas. Van a haber secreciones del lisosoma que también van a aportar con ciertas enzimas degenerativas, para así llevar a un fagolisosoma con un pH mucho más bajo, ¿ya? Y que finalmente va a permitir la degradación de la partícula. Son rutas distintas, son mecanismos diferentes, pero como se pueden dar cuenta, las dos rutas están enfocadas, estoy pensando en el neutrófilo y en el macrófago, están enfocados en la destrucción. Aquí no les interesa mucho rescatar algún trocito para presentarlo finalmente. Lo hacen de igual forma, ¿ya? Pero no es su principal objetivo. Su principal objetivo es controlar la infección, destruir lo que ingresaron, ¿ya? Para que le interese la fagocitosis de los macrófagos, ahí hay un paper que lo detalla de manera más extensa. Ok, todo lo que les mencioné respecto a la fagocitosis de las otras células es simplemente para que puedan comparar lo que hacen las células dendríticas. Ya, es algo distinto. También sabemos que las células dendríticas fagocitan, tienen esa actividad, es necesaria y de hecho es lo principal para poder presentar antígenos, necesita fagocitar, igual desarrolla esta habilidad. El estado maduro expresa las células dendríticas una gran cantidad de receptores, ¿ya? Los fagosomas de las células dendríticas contienen varios endopeptidasas
exopeptidasas, esterasas y reductasas que le permiten de igual manera degradar lo que está fagocitando. Y aunque las células dendríticas expresan una variedad de proteasas, su potencial de degradación es mucho menor que lo que puede hacer los macrófagos, que son los principales que utilizan estas mismas fugas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una comparación importante. Su potencial de degradación en comparación a las otras células fagocíticas está completamente reducido. Expresan varios miembros de la familia de la cisteína, inhibidores de proteasa. O sea, ¿por qué tienen menor potencial degradativo si tienen también proteasas similares a las que tiene el macrófago? Es porque presentan estos miembros de la familia de las cisteínas que tienen la capacidad de inhibir a las proteasas. La proteólisis fagocítica endocítica de las células dendríticas tiene como objetivo degradar las proteínas de forma parcial. Aquí sí me interesa conservar ciertas partes del antígeno digerido porque necesito presentarlo. Las células dendríticas sí están preocupadas de presentar antígeno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una comparación de lo que es el pH dentro del fagosoma. De las tres células fagocíticas, al principio tenemos los neutrófilos, aquí están los macrófagos, aquí están las células dendríticas. Las tres están haciendo fagocitosis y esto lo estamos viendo el pH dentro de este fagosoma a lo largo de 2 horas. Entonces podemos ver que de manera inicial el neutrófilo se vuelve primero más básico para luego volverse fuertemente ácido. El macrófago se vuelve ácido bastante rápido, ¿sí? Mientras que la célula dendrítica al pasar el tiempo se mantiene relativamente estable en cuanto a su pH. Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre los fagosomas de cada una de estas células. Fíjense, igual está aquí representado las 5 TPAsas, que está muy presente en el macrófago y está menos presente, aunque igual está en el caso del neutrófilo, pero que el neutrófilo tiene fuertemente expresado la NOX2. ¿Ya? Y aquí el macrófago, si bien igual tiene NOX2, tiene menor cantidad. Son las dos principales estructuras que se grafican en estos fagosomas y que la célula dendrítica tiene de los dos, pero en poca cantidad. ¿Ya? Lo que interesa es mantener restringida este patógeno, poder dividirlo, pero no destruirlo. Entonces, hablemos ahora de los complejos mayores de compatibilidad. Lo primero que hicimos fue hablar de cómo se obtienen los péptidos dentro de las tres células presentadoras de antígeno. Ahora hablemos de las proteínas que utilizan o las moléculas en realidad que utilizan para poder presentar. ¿Ya? Ya les dije, las moléculas, el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, está dividido principalmente en dos clases, ¿cierto? La clase 1 y la clase 2. Los antígenos extraños reconocidos por los TCR o TRC, o en realidad RCT en español debería ser, son péptidos producidos por la degradación de proteínas, principalmente, y esto es importante, son proteínas, ¿ya?, intracelulares que están unidos a moléculas clase 1 o clase 2. ¿Ya? ¿Qué es un TCR o un RCT? ¿Qué? ¿Qué receptor? ¿Receptor de células T? Exactamente. Un receptor de células T. ¿Ya? Recuerden que la presentación de antígenos está enfocada principalmente en activar células T. ¿Ya? ¿Por qué las células T y no las células B? La célula B necesita interactuar con antígenos para activarse. ¿Células C? Las células B. Porque, ¿cuál es la lógica que hemos estado conversando respecto al sistema inmune adaptativo? ¿Qué caracteriza el sistema inmune adaptativo?
caracteriza el sistema inmune adaptativo? ¿Ah? La memoria. Ya. Tiene memoria. Ojo con mi R que causa problemas. Eso es una R. Ok, tiene memoria. Y para tener memoria, ya, otra característica. Tiene memoria, estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Es más rápido o más lento? ¿Sí? Es más lento. ¿Y comparado con qué? Con el sistema inmune innato. Con el innato. ¿Cuál es más rápido, el innato o el adaptativo? El innato. Entonces, ¿este será más lento? Sí. Sí, es más lento. ¿Qué más? ¿Cómo? Exacto, ahí quería llegar. Es específico. Esta es una característica importante. Tiene que responder frente a un antígeno en particular. ¿Ya? Y esta especificidad va a ser llevada a cabo por los linfocitos T. Pero también va a ser llevada a cabo por los linfocitos B. ¿Estoy de acuerdo? A los linfocitos T, por medio de lo que dice este texto, ¿cierto? El TCR, que es el receptor de células T específico, necesita interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. El linfocito B necesita interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, no y por qué. La salchicha chiquitita. La mini salchicha. Ya no está tan chica. ¿No? No. Ya no es pequeña. ¿Lo saben, muchachos? Vale, ¿Muchachos? Les digo sí. Complejo mayor de histocompatibilidad para el T, sí o sí. Para el B, sí o sí también. ¿Por qué puse allá en el texto TCR y no receptores de linfocitos en general? Porque no. ¿Porque el de qué? Ya, se puede deducir que no lo necesita. Ahora, ¿por qué no lo necesita? Esa es la gran incógnita. Esto es mi linfocito B. ¿Qué receptores tiene de superficie el linfocito B? Cuando lo dibujamos, ¿qué le dibujamos? ¿Ah? Exacto. Inmunoglobulina. ¿Cómo se dibuja? Ya. La inmunoglobulina necesita una presentadora de antígenos para reconocer un antígeno. Piensa en una inmunoglobulina que va en la sangre. ¿Solo reconoce antígenos que están en complejos mayores de histocompatibilidad o puede reconocer antígenos que están por ahí la vida? Las inmunoglobulinas tienen la capacidad de reconocer antígenos por sí mismas. Entonces no necesitan que alguien les venga a decir, oye, estos son antígenos. Ellos por sí mismas lo pueden hacer. Entonces, por eso los linfocitos B no necesitan que venga una célula presentadora de antígenos a presentarle un antígeno. Ellas las pueden reconocer por sí mismas. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por eso es que está ahí en el texto solo enfatizado en el linfocito T. ¿Ya? Porque para el T es esencial. Sin eso, el T no hace nada. Si no le presentan el antígeno, el T no hace nada. Y el T grave no hace nada. ¿Ya? Okay. La degradación de proteínas extrañas para producir péptidos se denomina procesamiento de antígenos. Eso es algo... Esa jerga la tienes que manejar. ¿Ya? Cuando hablamos de procesamiento nos referimos a este mecanismo degradativo que hay dentro de una célula fagocítica, pero cuyo objetivo es finalmente presentar el antígeno en una molécula presentadora de antígenos, ¿cierto? En un complejo mayor de histocompatibilidad. La unión del péptido por estos complejos mayor de histocompatibilidad para producir ligandos para TCR se denomina presentación de antígenos. ¿Ya? Entonces, para poder
activar al linfocito T, necesito primero desarrollar mi procesamiento del antígeno y para luego tener estos péptidos y montarlos en estas moléculas, eso se denomina presentación de antígeno. ¿Ya? Son dos conceptos diferentes. Esto es solamente para recordarles, aquí tenemos a la célula presentadora de antígeno abajo en rosita, y en azul tengo a la célula T. Aquí estoy mostrándoles el complejo mayor de histocompatibilidad. Acá está la célula T, el receptor de célula T. Recuerden que esta interacción que denominamos como sinapsis inmunológica no es solamente la interacción entre estas dos moléculas, sino que hay una serie de coestimuladores que están interactuando también en esta sinapsis. ¿Ya? Nunca olviden eso. No es una interacción exclusiva entre estas dos cosas, y es lo que uno suele pensar. ¿Ya? También hay otras moléculas asociadas y que son relevantes para una óptima activación de las células. Ok. Los MHC o CMMH son una familia de genes que abarcan los dos subgrupos principales de moléculas inmunológicamente activas. Las moléculas de clase 1 se expresan en la superficie de todas las células nucleadas, a excepción de lo que ya les dije, espermatozoides y algunas células neuronales. Esto se lo voy a preguntar sí o sí, ¿sabes? ¿No? ¿Qué cosa, profesor? ¿Lo puedes repetir? Me encanta que preste la atención cuando digo esto, lo voy a preguntar. Les digo que la molécula de clase 1, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, se expresa en todas las células que tengan núcleo, en todas, a excepción de dos tipos: los espermatozoides, que no presentan antígenos, y algunas células neuronales, algunas neuronas. Son las únicas dos grandes excepciones en cuanto a la presentación de antígenos. Esto ya se lo dije al comienzo de la clase, se lo dije ahora, debe ser importante. Presentan péptidos derivados endógenamente a las células T citotóxicas CD8. ¿Qué quiere decir presentan péptidos derivados endógenamente? ¿Qué es ese trabalengua que hay ahí? ¿Cómo? Las proteínas que componen aceites Que componen al antígeno. Que componen al antígeno, ¿ok? Ya, con esto, a eso se refiere con los péptidos, ¿verdad? En realidad, cuando hablamos de péptidos son como estructuras más pequeñas que proteínas, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sean derivados endógenamente? La parte interna de la célula, ¿ya? Entonces, con esto, nuevamente, quiero hacer énfasis en que la fagocitosis es esencial para la presentación del antígeno. ¿Ya? Necesitamos que ese antígeno esté dentro de la célula para que sea procesado y luego pueda ser presentado. Entonces, tenemos una importante rol con respecto a la defensa contra patógenos intracelulares. ¿Ya? Si una gran forma de poder burlar al sistema inmune es guardarse dentro de una célula. ¿Ya? Entonces es difícil el poder controlar virus, el poder controlar bacterias intracelulares. Por tanto, el poder pesquisar por distintas rutas a estos patógenos intracelulares es importante. Vamos a tener diferentes receptores internos para poder testear rutas que utilizan cotidianamente los virus para poder expresar sus proteínas, por ejemplo, o bacterias, que finalmente nos van a permitir detectarlas y poder expresarlas finalmente en la membrana, y con eso decir, ¿sabes que estoy infectado? Mátame. Es finalmente lo que ocurre. ¿Ya? Y también activar rutas antivirales propias de las células. ¿Ya? Estos mecanismos antivirales incluyen, por ejemplo,
parar con la producción de proteínas, porque así el virus no se puede replicar. ¿Ya? Me mantengo en un estado como quieto a la espera de que me reconozcan y me destruyan. Están matando. Como una célula infectada ahí. Va a ser desinfectada. Las moléculas de clase 2 están presentes en las células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Ya? Es lo mismo que les dije al inicio. Las tipo 1 las tienen todos. ¿Ya? Las tipo 1... ya estoy con esto. Las tipo 1 son esenciales para la detección de antígenos intracelulares. ¿Ya? Está enfocado en, ya les dije, en células que están con algún error que probablemente pueda producir un cáncer, por ejemplo. Están desreguladas, no están funcionando bien. Y también para células que están infectadas, ¿ya? Bueno, por virus o por bacterias intracelulares. Entonces, estas células acusan esta infección por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ya? Es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 el que se encarga de pesquisar entonces estas infecciones intracelulares. El tipo 2 está presente solamente en aquellas células presentadoras de antígenos profesionales, que fueron las que conversamos al inicio de la clase. Presentan antígenos exógenos procesados por las células de presentan antígenos exógenos procesados a las células de colaboradoras de CD4. Ya. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, voy a poner un tono, es comparar las características principales de las moléculas de clase 1 con las moléculas clase 2 y podemos hacer un cuadro comparativo entre ambas. Hagamos. La clase 1 se expresa en la superficie de todas las células. Las clase 2 se expresan solamente en aquellas presentadoras de antígenos profesionales. Primera diferencia. Segunda diferencia. Van a presentar péptidos derivados endógenamente. ¿Ya? Más allá de la fagocitosis, esta necesita fagocitosis obviamente, aquí lo que estoy haciendo es detectar lo que la propia célula considera que en su propio mecanismo tiene una fagocitosis, en su propio mecanismo detecta que hay algo errado, algo interno, algo propio. Mientras que con la 2 lo que hago es tomar cosas externas, procesarlas y luego presentarlas a quienes, a las TCD4 principalmente. ¿Ya? Esta lo hace principalmente las TCD8. Las TCD8 son las que se encargan de destruir esas células. Ya, se interactúa principalmente con TCD8. Mientras que la clase 2 lo hace principalmente con las TCD4. Finalmente, las moléculas clase 2 están asociadas con agresiones inmunes derivadas de patógenos extracelulares. ¿Ya? Aquí decíamos que eran principalmente para detectar patógenos intracelulares. Entonces tenemos tres diferencias que son importantes para poder entender la especificidad que tiene cada uno de estos complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces, ojo con esto que el 1 está enfocado principalmente en la CD8, en las células citotóxicas, mientras que el 2 está enfocado principalmente en el CD4 o TG. ¿Dudas? Ya no sé si me están escuchando. Estamos procesándolo, profe. Yo creo que cuando veamos la clase después, ahí vamos a procesarlo. Al final se cargan de pega, y necesariamente, porque si vienen con los conocimientos que están un poco más entendidos, la clase les serviría para entender mejor. Pero quienes se cargan como está, porque vienen a la clase, graban, se confunden, estudian, escuchan de nuevo la clase, y recién ahí empiezan a entender esto. Es doble pega finalmente para ustedes. ¿Verdad? Ay, Ya. me asusté. Complejo mayor de histocompatibilidad 1. Me Los asusté antígenos porque presentados sentí una derivan de cosita. infecciones intracelulares, proteínas sintetizadas, mal sintetizadas, ¿ya? Que presentan algún error principalmente de tipo estructural. Serían como las dos principales estructuras que se presentan en estos complejos mayores de histocompatibilidad. Los péptidos son llevados y cargados en la hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que se está formando a nivel del retículo endoplásmico. Entonces ahí tenemos
¿qué es lo que finalmente se presenta en estos complejos mayores de tipo 1 y dónde lo hace? ¿Ya? Se detectan estos péptidos, se llevan al retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico se monta en la hendidura que está presente en este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que está en proceso de formación. Entonces, un esquema. Aquí se está graficando un virus, esto que está en rojito allá arriba, es un virus. Este virus ingresó a la célula y como buen virus quiere utilizar la maquinaria celular para poder replicar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un RNA mensajero del virus que va a intentar expresar proteínas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos proteínas y finalmente estas proteínas son marcadas con ubiquitina, que se llama ubiquitinación, y este es el primer marcador intracelular que permite entender que esto es algo patógeno. Al estar marcado, esto se lleva a un proteosoma. Este proteosoma degrada la proteína errada. Esto puede ser una proteína viral o puede ser una proteína mal plegada, como bien decía anteriormente. Las cosas que son proteínas que no son funcionales para la célula, que son detectadas como extrañas, se degradan entonces en el proteosoma, liberando péptidos. ¿Ya? Estos péptidos van a ser conducidos al retículo endoplásmico, y en el retículo endoplásmico finalmente va a ser montado en la hendidura, que finalmente va a servir para la presentación de antígenos, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, está en formación todavía, ¿ya? Está en proceso de maduración. Esto se va a formar una vesícula, la cual va a ser conducida finalmente al exterior y se va a expresar en la superficie de esta célula a la espera de interactuar con quién. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Con CD8, ¿ya? Con la citotóxica. Lo que necesita es ser destruido, y eso lo hace la célula T citotóxica. Esta es la estructura clásica de un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Podemos ver que hay estructuras alfa que están unidas, es una cadena larga, con 3 subunidades, está alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una cadena corta, que es una microglobulina de tipo beta, en este caso beta 2. Entre la alfa 1 y la alfa 2 está la hendidura que permite el anclaje y la presentación finalmente del péptido. Esto igual es relevante. No entendí, profe. ¿Qué cosa? Lo que explicó de la imagen. Es simplemente mostrarle la estructura, porque después va a ver el tipo 2 y es completamente diferente. Pero este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está formado por una cadena larga, ¿ya? Que es la cadena alfa, y que a su vez presenta 3 subunidades, que es la alfa 1, la alfa 2 y la alfa 3. ¿Ya? La alfa 1 y 2 es la que presenta la hendidura para anclar el antígeno en esta zona y finalmente presentárselo a la CD8. Ah, ok. ¿Ya? Y aparte de esta cadena alfa, también tengo esta microglobulina que es de tipo beta 2. Ya. ¿Ok? Gracias. Ya. Ahora hablemos del complejo mayor de histocompatibilidad 2. En general, presenta péptidos derivados de patógenos extracelulares. Mi reacción es horrible. ¿Ya? Entonces, se presentan péptidos que derivan de patógenos extracelulares, provienen de un fagosoma, por tanto fueron fagocitados inicialmente. Esa es la generalidad, ¿ya? Por supuesto que van a encontrar excepciones, ¿ya? Pero en general uno piensa, el tipo 2 son patógenos extracelulares. Entonces, va a presentar proteínas citoplasmáticas o de membrana. Incluso pueden ser presentadas proteínas internas propias de la célula en esta estructura, lo que se conoce como autofagosoma. ¿Ya? Que pueden ser externas o internas, pero ojo, pueden ser proteínas. Eso igual es relevante. Las cadenas alfa y beta en este molécula presentadora de antígenos de tipo 2
se ensamblan en el retículo endoplásmico en una proteína no polifórmica llamada cadena invariante. ¿Ya? Es esta cadena invariante la que recibe inicialmente al péptido, recibe inicialmente la molécula presentadora de antígeno en un estado temprano y la sella, ¿ya? Le da estabilidad. Bueno, primero le da estabilidad a la estructura de esta presentación de antígeno o molécula presentadora de antígeno tipo 2 temprano, ¿sí? Previene, otra función es prevenir la unión de péptidos dentro del retículo endoplásmico. Vamos a verlo en el esquema. Recuerden entonces, presentación de antígeno tipo 2, que de corto parece, ¿no? Sí. Bueno, allá se fagocitó algo, arriba. Luego esto se procesó, quedaron estos péptidos, y estos péptidos finalmente van a ir a dar a una vesícula en donde está cargada de complejos mayores de histocompatibilidad. Estos complejos mayores de histocompatibilidad provienen del retículo endoplásmico, en donde se formaron inicialmente las cadenas por separadas. Tengo dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que son similares, ¿sí? Se unen en el retículo endoplásmico, y al unirse se une esta estructura que está aquí en verde, que se llama cadena invariante o invariante. Esto lo que hace es estabilizarla y prevenir que en estas zonas aquí reconozca algún antígeno. ¿Ya? Se está sellando la zona de reconocimiento. Esto viaja al aparato de Golgi para favorecer la maduración y para que finalmente se forme esta vesícula en donde van a estar esperando al endosoma temprano. ¿Ya? Ahí se liberan estas proteínas y pasa una serie de maduración donde se pierde esta cadena invariante, quedando solamente esta estructura que es como la cabecita, ¿verdad?, que se llama CRISP. Y finalmente, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad ya está 100% apto para interactuar con el péptido, se pierde el CRISP, exponiendo la zona de interacción con el antígeno. ¿Ya? Ahí reconoce el antígeno entonces, y finalmente se hace exocitosis exponiendo esta molécula y esperando el reconocimiento de la célula TCD. TCD 4. Pero fue un break. ¿Sí? Duramos una hora. Bien, hagamos un break. Volvemos a la